es un tiempo maravilloso y doy gracias, pero le voy a dar la oportunidad a ella para que les dé un saludo y para que pues de alguna manera también dé alguna palabra profética para esta congregación. Gracias, pastor. Pues buenas noches a todos. Primero, cierto, estamos de fiesta, es una alegría ver cómo Dios empieza a extender su misericordia y cómo construye de lo que no es y de donde no hay, y Él hace maravillas y milagros continuamente y nos sorprende siempre con mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos o de lo que pedimos. Dice la palabra, ¿no? Él nos va a dar mucho más allá de ni siquiera de lo que pedimos o entendemos. Y es un gusto poder participar esta noche. Dani, Anita, Jorgito, Karen, Cristel, la congregación, ustedes son muy privilegiados porque tienen unos pastores en este lugar que le han creído a Dios. Es impresionante lo que Dios puede hacer, a veces a pesar de circunstancias, encima de cualquier obstáculo, de cualquier cosa. Lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer. Y ni siquiera podía, por la obra que acaban de presentar los muchachos, es que eso es exactamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos ha mandado a hacer luz, a hacer sal, a hacer bendición. Y esta congregación es una congregación de conexión, es una congregación en donde la gente ven unos por otros, se conocen, se aman, se procuran y juntos caminan y juntos llevan a cabo la obra. Y es una bendición ver cómo ustedes trabajan, y para nosotros es un ejemplo y es una alegría. Pero la mayor alegría también es ver esta generación aquí sentados, porque yo estoy viendo a mis hijos en ellos y estoy viendo y veo cómo la fidelidad de Dios se lleva a cabo, a veces a pesar de nuestros errores o de nuestras equivocaciones o de lo que no hacemos perfecto, y encima de circunstancias difíciles, a veces de obstáculos que nosotros ni buscamos, ni no sé, ¿a quién le pueden pasar cosas tan difíciles? Que diga, Señor, pero ¿cómo? ¿No? ¿Por qué dijo la niña? ¿Por qué a mí? ¿No? Y a veces vemos cosas que decimos, Señor, no tenemos nada que preguntar. Tu palabra dice, Salmo 126, 6, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Este es un granero, este es un lugar de mucha semilla, de mucho grano, de mucho fruto, un lugar que se va a expandir, un lugar que será visto por muchos, porque ahí en Gaviotas es como cuando en la Biblia dice, por ejemplo, lo de Bar, un lugar que está por allá, donde, ¿no? Y de hecho ellos empezaron cambiando su nombre, Centro Cristiano Internacional, o sea, de verdad. Sí, porque ellos están en una colonia que es un lugar donde hay de todo, ¿verdad? Y hay violencia y no hay mucha prosperidad en muchos aspectos, pero Dios ha sido fiel con ellos y Dios les ha llevado de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y lo que viene, Dani, lo que viene, Anita, va a ser grande. Dios les ama, ustedes han sido fieles con Dios y han caminado a pesar de muchas cosas y le han creído a Dios, y Dios no se queda con nada. Él les va a dar mucho más allá de lo que ustedes no se imaginan. O sea, esta congregación, este pueblo será multiplicado tremendamente, y sobre todo la bendición de tener hijos sacerdotes de la casa. Que Dios los bendiga y bendiga a la familia de cada uno de ustedes. Les amamos. Wow. Dice la Biblia que la vida es como la niebla, que aparece y luego se va, y que los días del hombre son 70 y los más robustos 80, pero con todo no deja de ser un trabajo llegar a esa edad, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos que transcurren los años y
vemos ese canto que dice que Dios ha sido bueno, podemos constatarlo después de 40 años de ministerio que vamos a cumplir en este 2020. 2020 trae una nueva década, un nuevo lustro, un tiempo en donde vamos a ver lo sobrenatural del reino en la tierra. Hemos orado por años por un avivamiento en México y creo que estamos en la puerta, porque todas las congregaciones que están ahora en ayuno, en oración, que están clamando porque el reino de Dios se establezca, estamos viendo el fruto, estamos viendo cambios. México está llamado a ser un país que sea dentro del concierto de las naciones un modelo a seguir en cuanto a prosperidad, en cuanto al evangelio. Nosotros hemos orado sin cesar porque México sea una nación cristiana, en donde la palabra de Dios sea la guía de nuestros gobernantes, de nuestros jueces, de nuestros legisladores. Y parece ser que no sucede nada, pero está sucediendo, porque acuérdense que lo que sucede en lo natural, hay también una respuesta en lo espiritual. Es decir, entre más maldad, entre más violencia, entre más dificultades haya en las familias, mayor va a ser la avalancha que va a traer el Espíritu Santo sobre esta nación. Así que si usted está de acuerdo con eso, diga amén. Ahora, como estamos entre familia, ¿verdad? Y estamos en día de fiesta, podemos casi hacerlo de una manera diferente a una prédica, pero quiero invitarles a participar a ustedes en esta reflexión que que el Señor me puso en el corazón para compartir en esta fiesta. Y la primera pregunta es: ¿por qué creen ustedes que Dios nos salvó? A ver, platiquen entre ustedes y luego me da así como una respuesta de toda la mesa. ¿Por qué nos habrá salvado Dios? Bueno, se vale levantar la voz y decir: por esto nos salvó el Señor. Perdón, Pastor Gerardo. Porque nos ama. ¡Wow! Esa es una muy buena respuesta. Ahora voy a preguntar: ¿para qué nos salvó el Señor? Para tener una familia, como dice Malaquías, ¿no? De los dos hizo uno para darse una familia para sí. ¿Alguien tiene otra idea de cuál es la razón de la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué nos quiere el Señor tener en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y la columna de la verdad, como dice el apóstol San Pablo? ¿Por qué no le preguntas a alguien para qué nos quiere el Señor como iglesia? ¿Alguien que me pueda decir para qué sirve la iglesia? ¿Para qué? Sí, pero tú puedes adorar en cualquier sitio donde tú te pongas, porque el Espíritu Santo está dentro de ti y a donde quiera le adoras. De hecho, la adoración del cristiano verdadero debe ser continua. Pero ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué, amor? La única respuesta, fíjate, piensa en esto, para este mundo y sus problemas es la iglesia. Ustedes han escuchado siempre que Cristo es la respuesta, pero ¿quién tiene o quién es el cuerpo de Cristo en este mundo? Entonces, quiere decir que de estas reflexiones yo quisiera hablarles esta noche de fiesta, porque es muy importante los 10 años que han pasado, pero es más importante los 10 años que vienen. Y decía en un principio que la vida es como la niebla, dice la palabra de Dios. Yo acabo de pasar por un proceso de cáncer en donde, después de haber hablado con el Señor y decirme que Él me iba a dar una oportunidad
de vivir más años para ver su reino extendido y su gloria sobre nuestra ciudad y sobre nuestro estado, que fue el lugar donde nos puso. Y de repente viene esa enfermedad que casi es como decir te vas a morir, ¿verdad? Y yo quiero decirles que después de haber superado el cáncer, por la gracia divina, por las oraciones de ustedes, de muchos que oraron, estoy tan optimista y tan animado que los quiero animar a ustedes. O sea, yo siento que mi tarea de aquí en adelante es animar a los pastores de casa y de cualquier parte, porque yo sé que la iglesia no es centro cristiano, la iglesia es el cuerpo de Cristo local. Y aunque ha sido difícil unir a los pastores, yo sé que Dios va a traer la unidad, porque en medio de la unidad es donde se manifiesta la gloria de Dios. Nos hemos puesto apellidos que nos han separado. Hasta los de la iglesia tradicional dice que somos los hermanos separados. Con todo respeto y sin religiosidad, a mí me gustaría unirme inclusive con ellos. Había un pastor que decía un chiste malo de allá del norte de Mexicali, que decía que nosotros debemos, obviamente porque el Señor lo manda, amar a todo el mundo, pero en especial al pueblo de la iglesia tradicional, porque ese es el mercado principal del evangelio. Digo, lo decía en términos de mercadotecnia, pero dígame de dónde viene toda la gente que usted tiene en su iglesia, querido pastor. Pues de ahí son. Nacimos bajo una tradición religiosa que simplemente de ahí fue donde nos tomó el Señor. Bien, hay una profecía en el libro del profeta Isaías, porque yo quiero decirles a ustedes cuál es el verdadero motivo de nuestra existencia, porque cuando a uno le quedan 20 años, que fueron los que me prometió el Señor todavía, y si yo le digo mi edad, oiga, yo le digo, Señor, no me limites. Pero me hablaron proféticamente en el sentido de que cuando menos me dio 5 más que Ezequías, ¿sí? Y fue muy claro el Señor con 3 profetas que me dijeron, Dios va a alargar tu vida 20 años. Y puedo testificar con esos profetas delante de ustedes. Entonces, cuando alguien te dice eso, entonces lo único que quieres es gastar tu vida en lo que realmente importa, y es la razón de que tú seas parte del cuerpo de Cristo, y es la razón por la que tú debes de vivir. Porque honestamente, muchos de nosotros pasamos una vida muy distraída. O sea, andamos en los afanes, andamos en las situaciones que vienen de dolor, de enfermedad y todo, y eso nos ocupa, nos consume demasiado tiempo. Aleluya. Gracias. Que Dios está haciendo, cuando menos en mi vida, un parteaguas con esta enfermedad, porque ya no es enfermedad, por supuesto. El parteaguas fue decir así, entender lo que dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque en realidad yo no le temo a la muerte, como ninguno de ustedes le debe temer a la muerte. Pablo decía, si me voy contigo eso es mucho mejor, pero no sé, estoy en estrecho, porque si me quedo aquí te puedo servir, porque en el Seol ¿quién te alabará?, decía el salmista. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan que decía eso el salmista? Muy bien, entonces, mirando las escrituras y tratando de transmitir una palabra que deje una huella en sus corazones, una de las primeras profecías que se cumplió
en la ciudad de Nazaret, cuando Jesús entró y abrió, el libro del profeta Isaías y dijo estas palabras. Es capítulo 4 de Lucas, versículo 16. Lo voy a leer y usted medite mientras yo leo. Dice: vino a Nazaret donde se había criado. Está hablando de Jesucristo. Y en el día de reposo, o sea, el día del Señor, porque él era un judío practicante y vino a cumplir la ley en su totalidad, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, quiere decir, el Señor Jesús desde niño crecía y se fortalecía, porque como hombre aprendió las escrituras desde niño. Y nadie toma en cuenta a José, pero estoy seguro que José, aunque era su padre adoptivo, debió de haber sido un hombre muy especial, y creo que la Biblia le da poca honra, a no ser porque no se le ocurrió dejar a María por causa de su embarazo. Pero fuera de eso no se habla y se pierde, y nunca más se vuelve a saber de él. Pero creo que cada vez que yo tenga la oportunidad de darle honra a José, el padre adoptivo de Jesús, se lo voy a dar, porque Jesús no, como hombre, no hubiese tenido la cultura y la educación que de alguna manera le fue transmitida por su padre, porque deben saber que en Israel son los padres los que educan a los hijos en la vida teológica. Dice: entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Acuérdense que antes eran rollos. Y entonces dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Después vamos a ver el 61 de Isaías, que es donde estaba escrito. Y dice estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu de Dios? ¿El Espíritu de Dios está sobre ustedes? Ok, entonces veamos cómo la profecía no solo se cumplió en Jesús el día que entró en la sinagoga de Nazaret, sino que en el derramamiento del Espíritu Santo desde el día del Pentecostés, toda persona que es bautizada recibe el don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a hacerse cargo de llevarlo hacia Jesús, porque Jesús es el camino al Padre, pero el Espíritu Santo vino para revelarnos, convencernos de pecado, y al final de cuentas el Espíritu del Señor llegó sobre nosotros. ¿Cuántos sienten el Espíritu de Dios dentro de ustedes? Haga lo que usted haga, vaya donde usted vaya, el Espíritu Santo está en ustedes y en todo creyente. Lo que pasa es que a veces lo ignoramos, pero ese ya es otro asunto. El Espíritu del Señor dice: está sobre mí, dice Jesús. ¿Para qué? Para ungirnos. Dile al que está a tu lado: para ungirte. Porque dice: por cuanto me ungió el Señor, el Padre, para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, dar buenas nuevas a los pobres es predicar el Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio son que en Jesucristo hay vida eterna, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay restauración, que en Jesucristo hay perdón, que en Jesucristo hay vida eterna. Entonces aquí el Espíritu de Dios vino y dice: y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, proclamar el Evangelio, proclamar la buena nueva de que Dios estaba en Cristo perdonándole a los hombres sus pecados e invitándolos a ser un mensajero de Él. ¿Se acuerdan? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Con mucho respeto, y a los pastores
que están aquí, les digo, hemos encerrado la iglesia en 4 paredes. Nos hemos puesto cómodos y el Señor no tenía dónde recostar su cabeza, ¿se acuerdan? Y esto ha sido grave, porque queremos al mundo meterlo a la iglesia cuando es la iglesia la que tiene que salir al mundo. Jesús andaba con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con toda clase de gente, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Saben que la iglesia es una especie de hospital de emergencias? Es un lugar donde llega gente casi en estado de ataque cardíaco, casi la gente llega en estado de coma. La iglesia es un hospital nada más. Yo diría que hasta un hospital de obstetricia, donde se oyen gritos, donde se dan a luz seres humanos nuevos, transformados por el poder del evangelio. La iglesia debería ser un hospital nada más, no un centro recreativo familiar. Pero yo no culpo a nadie, sino lo que trato de decir es que así nos enseñaron a hacer la iglesia. Un lugar cómodo, bonito, con sillas cómodas. Perdón. Así como están ustedes aquí, gozando y disfrutando de la música, de las obras de teatro, llenando sus corazones y sus vidas de las buenas dádivas de Dios. Pero ¿qué pasa cuando esto se prolonga por demasiado tiempo? ¿Qué pasa cuando esas buenas nuevas ya no se comparten? ¿Se han dado cuenta ustedes que las personas más nuevas son las que más nuevos creyentes traen a la iglesia? Y luego los viejitos los miran así y le dicen, déjalo, está en su primer amor, con desprecio. Como diciendo, así era yo, pero dejé de serlo. Qué tristeza. Deberíamos de estar más locos por Jesús que cuando creímos. Yo quiero estar más loco por Jesús. Si un día yo me paraba en el mercado y levantaba mi voz y decía, así dice el Señor, quiero estar más loco que eso. Si un día fui al reclusorio, a la cárcel de mujeres, y compartí con ellas el bautismo en una pila de lavatrastes o de lavado de trastes, bajo el sol candente de un mayo tabasqueño, con la lámina aquí y el horno del pan al lado, saliendo con la camisa exprimida, bueno, ¿qué digo la camisa? Todo para exprimir. Perdiendo un poco la compostura, como cuando David entró con el arca, porque decía, aún me haré más vil por causa del Señor. ¿Qué le pasó a Mical? Se volvió estéril, ¿verdad? La iglesia creo que está en una posición de ese personaje, Mical. Por eso está habiendo esterilidad dentro de la iglesia. Yo sé que ustedes y todos los pastores que están aquí están dando lo mejor de su vida, lo mejor de su tiempo. Mire que quizás yo no le di a mis hijos todo el tiempo que se necesitaba por causa de estar en la obra, y no me arrepiento, aunque debí de haberlo hecho, porque el fruto de todo ese trabajo ha sido ver parejas hermosas como las que compone Ana Luisa y Dani. Yo tengo, hermanos, para ustedes un gran pronóstico, y lo digo aquí. 2020 es un año en donde ustedes van a tener un crecimiento exponencial. Nada más no teman, porque lo que sucede es que a veces nos acomodamos. Mire, el Señor les regaló este lugar. Digo, yo sé que es un comodato, pero se los regaló
ya construido, ya todo, ya, métanse ahí. Pero allá hay un terreno, en Gaviotas. Y yo no quiero que pierdan de vista ese terreno, porque ese terreno es lo suficientemente grande para poder hacer eco en aquella colonia. Porque las congregaciones son pozos, las congregaciones son pozos de bendición, donde el agua viva que conoció la samaritana llegó para encontrar a Cristo. Esas son las congregaciones que nosotros tenemos. Estanzuela, Centro Cristiano Villahermosa. Hermano, Dios es amor. Hermano Gerardo, ¿cómo se llama? La red, sí es cierto. Hermana, Gireatas. ¿Alguien más anda por ahí de pastor? En esta noble, a ver, hermanos, ¿de dónde son? Boquerón. Mire, por ahí hay una congregación de Centro Cristiano, los deben de conocer, ¿verdad? Pero no se echan piedras. Ustedes son de los que dicen: qué bendición que se ponga una iglesia enfrente de la mía. Así le pasó a una nueva congregación que abrimos le llamamos François de Ville. Le dimos un nombre elegante, en realidad se llama Pancho Villa. No lo van a creer, cuando comenzamos en la construcción de ese lugar, no había nada. Ahorita tiene exactamente enfrente una y otra y otra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, y no se trata de competir con nadie, al contrario, se trata de apoyarnos todos para ver la materia prima, pero no de otras congregaciones, porque hay esas malas costumbres también, hermano, de pescar en la pecera. Eso no tiene gracia. Dice la palabra del Señor: yo sé que tienen hambre, pero hoy van a ayunar. Dice: por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. No se refiere solo a los pobres menesterosos de falta de recursos económicos. Los pobres que, aún siendo ricos, necesitamos influir, porque son los ricos de este mundo los que necesitan más el evangelio, ¿cierto o no? Porque el dinero y la codicia y la avaricia ha cegado sus vidas de tal manera que piensan que eso se lo van a llevar al cajón, y están tan ciegos. Esos son pobres de espíritu. Ay, hermanos, si yo pudiera decir que realmente lo único que vale en esta vida, y por eso yo les pregunté: ¿para qué nos salvó el Señor? ¿Para ser pastores? Ok. ¿Para tener una congregación y pasarse un buen tiempo de la vida construyendo un edificio? También, aunque se caiga. Imagínense 20 años construyendo ese lugar y de repente ¡flop! Tenemos que tomar los mensajes sabios del Señor y tomar la vida con alegría. Si yo, cuando me anuncian que tengo esa enfermedad, me tiro a la depresión, que en el mismo tiempo en que sucedió eso se vino abajo, se colapsó un edificio que no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, ¿verdad? Pero que costó mucha plata. Todo tiene un propósito. Bueno, ok. Dice, escuche bien: me ha enviado a sanar
a los quebrantados de corazón, no solamente a los enfermos de cáncer o a los cardíacos o a los hipocondriacos no, me ha enviado a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Mire usted, es más grave lo que pasa a una persona quebrantada de su corazón muchas veces que una enfermedad crónica degenerativa como la diabetes o las reumas o lo que sea. Porque una persona quebrantada de corazón es una persona que no tiene un medicamento con que curarse. Es una persona que sufre un dolor interno, que sufre una situación que nadie le gustaría vivir, porque las personas deprimidas, la realidad es que terminan suicidándose o terminan haciendo cosas que uno no se imagina, como la tristeza puede llegar a puntos tan frágiles que nos pueden llevar al suicidio y a perder totalmente la noción de quiénes somos y qué hacemos en esta tierra. Entonces, sanar, la iglesia sana y el evangelio sana a los quebrantados de corazón. Para eso es la iglesia. Por eso les hice la pregunta, a ver, digan, porque muchos tienen el concepto de que la iglesia es para ir al cielo, que la iglesia es para tener vida eterna y pasarla con el Señor. No, la eternidad con el Señor. No, la iglesia es para hoy, para ahora, para este día. Porque mañana no sabemos si vamos a estar, porque la vida es como la niebla. Y porque quien ha tenido conciencia del valor de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no puede desperdiciar sus días. Hoy estuve en el tutelar de menores y una dureza, unos ojos de rencor, y se hizo una pregunta: dime lo primero que pienses de la palabra padre. Dímelo rápido. Me dice, empieza uno: rencor, odio, desprecio. Los muchachos que están ahora en el tutelar deberían de estar en la grande, porque son homicidas y son personas que han cometido delitos graves. Yo me sorprendí en esta ocasión que fui, porque había puros niños antes. Creo que para no contaminar a los niños ya los sacaron de ahí, sobre todo los que tenían delitos menores. Y ahí hay pura alajita el día de hoy, y duros, y adolescentes que no los pueden pasar al otro lado porque todavía no cumplen los 18 años. Y yo digo, ¿cómo hago a estos muchachos sonreír? ¿Cómo hago que ese dolor interno y ese rechazo que han sufrido les pueda hacer sentido el evangelio? Y se me ocurrió una cosa. Yo quiero que los que me están oyendo, que necesiten un abrazo de su padre que nunca tuvo, paré en fila a todos los que fueron. Ellos y yo les vamos a dar un abrazo de padre. ¿Quién es el valiente que se va a parar y que después se van a burlar de él? ¿Quién es el valiente que va a ponerse de pie? Y de repente, con una timidez terrible, porque se lo van a comer a ese cuate, se para uno, se pone enfrente de mí y lo abrazo. El muchacho estaba temblando. ¿Pero qué cree? El resto comenzó a pararse poco a poco a recibir los abrazos gratuitos que les llevamos. Y aquello fue una fiesta, como esta, pero en alta. A los quebrantados de corazón, esos muchachos son quebrantados de corazón, son maltratados, rechazados, pero necesitaban un abrazo de papá. Porque
Les dije, en la medida en que ustedes tengan esos pensamientos sobre sus padres, jamás van a poder conocer al Padre de amor, al Padre celestial. Así que necesitan reconciliarse en este momento, para que a través de este abrazo puedan sentir que gente que ni les conoce les vino a traer una muestra de afecto. Pero el Padre celestial, me puse al lado de un chamaquito, le dije, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo te llamas? Freddy. ¿Y tú? Hugo. Le digo, ¿tú, Freddy, serías capaz de morir por Hugo? No, dice, para nada. Le dije, tú, Hugo, ¿serías capaz de morir por Freddy? Jamás. Le dije, bueno, pues Dios, el creador, el que hizo el universo, un día viéndonos en una situación insalvable que no podíamos nosotros salvar, entregó a su Hijo unigénito por ti, por mí, por la humanidad y por todas las generaciones. Y cuando Él dijo consumado es, todos tus pecados, lo que hayas hecho, no importa lo más malo y lo más feo que haya hecho cualquiera, es perdonado y tiene entrada y reconciliación eterna con el Padre. Se les ponían las sonrisas así, como diciendo, ¿será cierto lo que dice ese loco? Pero a muchos se les quedó la espina metida. Y les dijimos, no vamos a volver para que ustedes los traigan a la fuerza como lo trajeron las autoridades el día de hoy con nosotros. Ustedes van a pedir y van a firmar una carta de petición si quieren que nosotros volvamos. Y el responsable del tutelar nos dijo, cuantas veces quieran, porque él se quedó a todo, a la hora que gusten. Esto es lo que nosotros necesitamos, no castigos, no medidas disciplinarias. Necesitamos que estos chicos se sientan amados. Si quiere anotarse en la lista, adelante. A pregonar libertad a los cautivos. Y usted dice, pues si la gente anda en la calle, no se ven cautivos. Pero usted y yo, queridos hermanos, saben que están tan encadenados y tan cautivos como el más encarcelado en el calabozo del reclusorio. Una de las cosas que la samaritana pudo entender fue precisamente que su corazón estaba encadenado seguramente al desprecio de sus 5 maridos que había tenido, de haberse sentido usada, de haberse sentido la lacra del pueblo de Samaria. Pero Jesús vino con palabras de amor y le dice, yo soy el que habla contigo. Porque tenía un cierto conocimiento religioso. Toda la gente tiene un cierto conocimiento religioso. Borrachito que está ahí tirado en la calle te dice, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, por supuesto. Todo el mundo cree en Dios. El problema es que nadie le obedece a Dios. Y eso produce una ceguera espiritual, una cortina tan horrible que entonces la gente está cautiva. Y sabe una cosa, nosotros somos cautivos de la esperanza. Nosotros estamos cautivados por el amor de Jesús para llevar ese mensaje y traer esperanza. Eso es lo que nos debe cautivar como iglesia. Cautivos de esperanza. Y dice que a esos cautivos, quebrantados de corazón, les vayamos a pregonar libertad.
Por eso dice el versículo, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y sabe qué? Vista a los ciegos. ¿Cuántos antes de conocer a Jesucristo pensaban que veían? Hermanos, antes de conocerlo, no éramos ni según nosotros ni malos, no éramos, o sea, yo no le hago daño a nadie. Pero resulta ser que el Señor dice, no hay bueno ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una nos descarriamos como ovejas. Cada cual agarró por su camino. Entonces, no somos buenos, porque si hubiéramos podido ser buenos o pudiéramos ser buenos, Jesús no hubiera venido a morir por nosotros. Cada quien se podría salvar por sus buenos actos. Pero era el amor incontenible del Dios de los cielos que se despojó a sí mismo, enviando al unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino tuviera vida eterna. A poner en libertad a los oprimidos, y escuchen bien, este es el final y le va a dar mucha alegría saber que es el final. Ya no voy a ir con Isaías. Isaías dice cosas más ricas. Léalo en su casa en el 61 de Isaías, esta misma palabra, porque está más largo, pero dice cosas hermosísimas, promesas. Es más, a lo mejor si se portan bien, nada más se los leo, no se los comparto. Y dice finalmente, a predicar el año agradable del Señor. Cuando tú creíste y cuando yo creí, se nos predicó la buena nueva. Dejamos de ser cautivos, dejamos de creer que vemos y realmente vimos, y nos dimos cuenta que estábamos enfermos, que estábamos quebrantados. Pero como el ciego no sabe con qué se tropieza ni con qué se lastima, ahí andábamos caminando, golpeados. Creo que hay una enfermedad, la diabetes, que si te golpeas no lo sientes, ¿verdad? O se te abre una herida y esta herida no sana. Creo que sí. Pues así andábamos, muriéndonos en vida, pero sin reconocer cuál era nuestra condición, y la reconocimos. Entonces ahora sí podemos decir con toda libertad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, con todo y que somos pastores y ministros, yo les digo, necesitamos morir a nosotros mismos, porque la Biblia nos dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Es que sabe ese versículo, le cuento el chiste rápido, siempre lo decía yo mal, y yo mataba el grano antes de que cayera a la tierra. Y entonces ahorita la volteé a ver porque lo dije bien. Y le dije, a ver cómo la ves, chiquita. Porque ¿sabía usted que las esposas de los pastores son las correctoras? Ay, mi amor, no debiste de haber dicho eso. Ellas son las correctoras de estilo. Es maravillosa la ayuda idónea en el pastorado, porque en todo lo que la regamos, ella nos corrige la plana. Nos dice, habla mucho, acorta tus mensajes, da 5 puntos nada más. Ahorita por supuesto que no le hice caso, ¿verdad? Punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Ya termina. Conclusión. Y como se han portado bien,
Solo les voy a leer la versión original de esa profecía que se cumplió cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret. Lo voy a leer nada más porque no concibo irme, por eso escogí los dos sin leérselos completo, porque lo que relata el Evangelio es cortito, aunque mucho punch, pero esto es bonito. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Aquí habla la palabra, me gusta esa palabra, abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar. ¿Cuánta consolación necesita ver en la iglesia para esos quebrantados? Debemos tomar un curso de consolación en vez de rugier. No se siente ahí, ese siento es de quién sabe quién, y si viene se va a enojar y lo va a parar ahí y lo va a mandar a otro lado. Cursos de consolación, oponer y pedir que nosotros tengamos la manera de cómo poder consolar. Dije que no iba a compartir ya. Dice: a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión. ¿Quiénes son los afligidos de Sión? Sión es la iglesia. También ahí en la iglesia tenemos que curar personas, aunque estén adentro. Se les dé gloria. Diga conmigo: gloria en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y escuchen, esto es lo más hermoso de todo. Dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aleluya. Luego dice algo que obviamente Jesús no mencionó. Claro que se lo sabía de memoria, pero pues sí, Él lo hizo. Él escribió esta profecía. Dice: reedificarán las ruinas antiguas. O sea, quiere decir los escombros de esta generación. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Villahermosa, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros, dice, ni siquiera nosotros, extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y aquí me encanta porque se va hasta el Apocalipsis. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones. ¿Le gusta eso? Comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Si eso no le hace gritar, pues ni modo, yo sí grito. Y dice por último el 7, interesantísimo. Dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, wow, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Hermanos amados, esto no es para cuando estemos en el cielo, esto es para aquí, para la tierra. Recibiremos doble honra. Y mire qué cierre tan maravilloso. Dice: porque yo Jehová. ¿Quién lo dice? Yo Jehová. Lo está firmando el Señor. No afirmando, sino firmando con su sello. Porque yo Jehová soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra
y haré con ellos pacto perpetuo. Perpetuo, perpetuo. Y la descendencia de ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y hasta 1000 generaciones adelante, dice, y la descendencia de ellos, tus hijos, tus nietos y los hijos de tus nietos. Jorge, Cristel, Karen Cristel, esa es la herencia de ellos para ustedes. Y les doy además un regalo de la palabra que dice para ellos: no hay mayor gozo que este, que ver que mis hijos caminen en la verdad. Y ustedes dos están caminando ahí de una manera maravillosa para continuar en el ministerio y van a ser pastores los dos. A lo mejor profetas, a lo mejor apóstoles, no importa, en cualquier ministerio donde se desarrollen, en la música, en el canto, qué sé yo. Y dice, ¿no han oído esta voz maravillosa que tiene esta chica cuando canta? ¿Y creen que se siente mucho? No, es la misma de siempre. Porque su talento sabe que no le pertenece a ella. Dice, ¿y qué me dicen del violinista en el tejado? Ay, 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 ay. Solo que, ojo, cásense con buenos muchachos o muchachas. Ojo, porque ahí se puede venir a tierra, bueno, temporalmente todo, porque la promesa sigue firme. Dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y el resto ahí se los voy a dejar para que queden picados. Continúan 2 versículos más. Hermanos, es una alegría, es un gozo haber compartido esto con ustedes, porque creo que el futuro glorioso de la iglesia, no las iglesias, el futuro glorioso es una iglesia que tenga compasión, que anuncie buenas nuevas, que sane a los quebrantados y libere a los cautivos. Esa, queridos hermanos, no la que nos enseñaron a tener cultos y servicios dominicales, pero no nos enseñaron que teníamos que entrenarnos en remangarse las mangas de la camisa y salirse a trabajar. Yo me pregunto, ¿cómo es que estábamos tan locos, mi esposa y yo, para sacar a nuestros hijos del colegio el viernes, llevarlos con ropa ya lista para Ciudad del Carmen cuando había que pasar 3 pangas, la de Frontera, la de San Pedro y la del Mosquital ese? Bueno, yo digo Mosquital porque nos comieron varias veces ahí. El chaquiste, no eran mosquitos de esos nobles que te dan un piquete y ya, no, eran chaquistes. Y llevándolos a todos ellos para montar una obra de teatro como la que hicieron, que se llamaba El obstinado amor de Dios. Mi esposa era la directora, mis hijos los actores, y nos parábamos enfrente de la iglesia del Carmen y el sacerdote nada más se asomaba como queriendo desaparecernos, pero nos habían dado un permiso. Ya ven que estaba el parque ahí enfrente, ¿no?
parque es de todos, es público. Historia corta, yo recuerdo la pasión para la formación de aquella iglesia en Ciudad del Carmen con mi hermano Javier. Y no se me ha acabado la pasión. Quiero decir que me acostumbré a estar quieto. Y hoy mi esposa dice que ando acelerado, pero me queda poco tiempo, hermano. Y no lo digo por la edad que tengo, que soy muy joven, sino el poco tiempo que queda. Es que los días se van así. Y les digo, el reino tiene prisa. Y el reino de Dios sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Que el Señor les bendiga.